Y continuamos en Actualidad Política TV y en esta tarde tenemos el placer de charlar con uno de los dirigentes políticos de la oposición más importante que tiene nuestro país. Se trata del diputado nacional Mario Negri, que es el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Un gusto. Bueno, con una Muy semana muy complicada, ¿no? movida, ¿no? Muy Sí, agitada, totalmente. sí. Mario, bueno, lo primero que quiero consultarle tiene que ver con esta situación, ¿no? Con esta crisis institucional y política. ¿Qué balance hace? Mi balance, que todavía no finaliza el balance, ¿no? Ojalá es que hacia este fin de semana el gobierno vuelva a ponerse en sus cabales, que el presidente asuma la responsabilidad. Llevamos una semana donde la sociedad espera respuesta. Creo que el mensaje que le dejaron en las urnas ha sido muy, muy fuerte. No son zapatitos puestos a los Reyes Magos. Y creo que no corresponde responder a eso con una crisis de poder fenomenal, casi desconocida las proporciones, por lo menos de este gobierno, que iban a terminar así, y solamente con un resultado de unas pasos. Mi impresión es que el gobierno concluye la semana con mucha debilidad, más de la que traía, y se ha terminado de sincerar lo que fue la conformación de un gobierno contra natura, ¿no? Es decir, el poder residiendo a la vicepresidenta y el presidente contribuyendo enormemente a la debilidad de sus propias facultades con la pérdida del valor de su palabra todo este tiempo. Yo creo que ellos no esperaban un resultado así, tienen una lógica siempre de que es una lógica de triunfo, nadie más les puede ganar, y tenían una lógica donde no incorporaron, no solo como se ha criticado la economía y el ajuste, todo esto que hemos escuchado, las cartas al aire, este, lo que no incorporaron también, la fatiga moral que le metieron a una sociedad. Yo no sé cuánto es de economía y cuánto es de las fotos de las fiestas en Olivo, de las vacunas, de lo que significó un año y medio de cuarentena. La sociedad ha estado con un año y medio en la silla eléctrica y justo cuando quiere salir de ella la vuelven a subir. Yo creo que estamos en una situación de extrema delicadeza, muy grave, y que el gobierno, además de mostrar una franca contradicción entre el presidente y el vice, creo que la carta de la vicepresidenta fue un ultimátum al presidente. Y faltan 2 años de gobierno. Así que hay que estar con mucha responsabilidad y mucha serenidad, por lo menos por parte nuestra. Mario, hablaba recién de la carta de la presidenta, de la vicepresidenta, perdón. Esta semana hubo una embestida de manual, digamos, del kirchnerismo, primero con un audio filtrado de Fernanda Vallejos y a las pocas horas la carta de la vicepresidenta embistiendo contra Alberto Fernández. ¿Usted cree, digamos, ya todos conocemos el modus operandi de lo que es el kirchnerismo, que actúa de forma sanguínea y visceral? ¿Usted cree que están dispuestos a llevárselo puesto a Alberto Fernández? Yo lo que creo es que lo peligroso es que cuando se ponen en movimiento determinados conflictos en una crisis, y más con los antecedentes de las crisis del peronismo, cuando son crisis de poder, se convierten en crisis institucional, nadie sabe a dónde llega, porque después cobran autonomía. La carta de la vicepresidenta, más allá que a esta semana se calmen las aguas, o que me parece que debería ser lo mínimo, y que achiquen los marcos de disputas públicas y que haya alguna negociación para mantener el gobierno, la vicepresidenta le dice que ese no es el gobierno de ella. Le ha comunicado al presidente. Entonces hay una situación muy delicada, muy difícil, porque uno ha estado acostumbrado a ver, qué sé yo, hasta situaciones de violencia en el peronismo para resolver sus crisis. Pero además de eso hay una enorme pérdida de confianza. Ni siquiera tenemos el país que tuvimos en otras
disputas de poder del peronismo que terminaron muy mal, después se arreglan ellos y la gente termina mal. Ahora es peor, porque ahora hay más pobres, ahora hay menos crecimiento, ahora hay peor economía, ahora estamos más aislados del mundo. Es decir, y además hay más fatiga social y no se ve rumbo. Entonces tenemos un presidente débil que cree que respondiendo esta semana con Twitter podía resolver una crisis. Y me parece que lo peor que le pasa a un gobierno es cuando comienza a espiralizar como una espiral y no da respuestas rápidas. Para mí, en términos de elecciones de noviembre, a 60 días, el gobierno tiene que tener los pies sobre la tierra porque tiene que prepararse para otra derrota y quizá mayor. Mario, ¿usted cree que en los planes del gobierno está poner a la oposición, digamos, en una posición precisamente, digamos, de golpista o de falta de, digamos, de acuerdo democrático en base a esta crisis que está sufriendo el país? No, yo creo que en ese caso tienen que llamar a un médico, internarse. La única tranquilidad que tiene este gobierno, que no la tuvimos nunca nosotros, y eso que hemos perdido elecciones intermedias, es que nos tienen a nosotros de oposición. Es más, mientras han desatado este sainete de falta de respeto a los argentinos, de puja de poder, con cartas no precisamente epistolares, han tenido la tranquilidad que en las espaldas de ellos no había ninguna puñalada, había una oposición que va a preservar la institucionalidad. Lo que no nos pueden pedir es que nos metamos a la disputa que hay en la alcoba del poder. Eso no. Nosotros no estamos ni con la presidenta ni con el vicepresidente, estamos con las instituciones. Y creo que el Congreso va a tener una enorme responsabilidad y una enorme relevancia. Yo espero que el presidente, durante estos días y con las decisiones tomadas, recobre la autoridad presidencial, que la perdió, que la tuvo el primer día de la pandemia, que tenía a todos los argentinos para acompañarlo frente a lo desconocido y después decidió cambiar las prioridades. Mario, la última de mi parte. Tiene que ver con estos audios que se conocieron el día jueves de la diputada del Frente de Todos, justamente la diputada del oficialismo, Fernanda Vallejos, que salió a criticar y faltar el respeto al presidente Alberto Fernández. ¿Qué opina usted? Y mire, si me permiten un poquito de ironía, no cabe humor para el momento de gravedad del país, pero la conocemos nosotros, yo la conozco mucho. Yo creo que le daría para un stand-up que duraría muchísimos años. El Pedro con el que hablaba es un Pedro de la ficción. Y la memoria que tenía no era memoria, estaba escrita seguramente. Todos hablaban de Vallejo, pero apareció la carta de la que sí había que hablar, que es la constructora del poder. Y yo creo que eso es lo peor porque es como dinamitar puentes. No sé si tiene antecedente en algo de Isabel o los 70 o no sé, pero son siempre crisis resueltas de una manera que el costo lo paga la gente, lo paga la sociedad. Mario, muy claro, como siempre, le mandamos un abrazo y le agradecemos estos minutos que tuvo para con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias.